En las tierras de Egipto el pueblo hebreo vivía como esclavos, sufriendo bajo el yugo del faraón, que los veía como una amenaza creciente. Para frenar la multiplicación de los hebreos, el faraón decretó una orden cruel. Todo niño recién nacido debía ser arrojado al río Nilo. La angustia se cernía sobre los hogares hebreos, donde cada llanto de bebé se convertía en un peligro inminente. En medio de este escenario, conocemos a Amram y Jocabed, una pareja hebrea de gran fe. A pesar de la opresión, creían que Dios estaba al mando. Cuando Jocabed descubrió que estaba embarazada, el miedo y la esperanza se mezclaron en su corazón. ¿Qué les depararía el futuro a ese pequeño ser que aún no había nacido? Este momento de incertidumbre da inicio a la historia de Moisés, un bebé destinado a cambiar el destino de toda una nación. Llegó el tan esperado, pero también temido día, el nacimiento del bebé. Era un niño. Jocabed, al mirar a ese pequeño ser en sus brazos, vio algo especial, algo que iba más allá del simple hecho de ser su hijo. Es demasiado bonito. Parece que Dios tiene algo grandioso reservado para él, pensaba ella, mientras lágrimas de alegría y preocupación rodaban por su rostro. Sin embargo, la realidad pronto la alcanzó. ¿Cómo esconder a un bebé en una casa humilde, rodeada por espías del faraón? Durante 3 meses, Jocabed y Amram hicieron lo imposible para callar los llantos y evitar la atención indeseada. Cada sonido fuera de lugar les ponía los pelos de punta. Sabían que si los descubrían, no habría misericordia. Pero los meses pasaron y la tarea se hizo imposible. El llanto de Moisés era más fuerte. Él necesitaba espacio. Fue entonces cuando Jocabed tomó la decisión más difícil de su vida. Con las manos temblorosas y el corazón pesado, comenzó a trenzar juncos para construir una cesta. La cubrió con betún para hacerla impermeable, mientras Amram la ayudaba en silencio, con la mirada fija en el trabajo. Cuando la cesta estuvo lista, ella puso al bebé dentro. Sus manos acariciaron la cabeza de Moisés una última vez. Luego, con una oración silenciosa y los ojos llorosos, Jocabed llevó la cesta hasta las orillas del río Nilo. Allí, entre los juncos, la dejó, confiando la vida de su hijo a la protección divina. Miriam, su hija mayor, observaba todo con atención. «Voy a vigilarlo, madre», susurró, decidida. Y así, mientras la cesta flotaba suavemente por las aguas, Jocabed se alejaba con el corazón roto, pero llena de fe de que Dios haría lo imposible. La cesta, balanceándose suavemente al ritmo de las aguas del Nilo, seguía su camino entre los juncos. El escenario parecía tranquilo, pero el corazón de Miriam, que observaba todo desde lejos, estaba en alerta. Cada leve movimiento de la corriente hacía que la cesta se alejara más, y la hermana mayor de Moisés se escondía entre las plantas, tratando de no perder al bebé de vista. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Un grupo de mujeres apareció a orillas del río, acompañadas de sirvientes que llevaban jarras y toallas. Entre ellas, destacaba una figura majestuosa, la hija del faraón. Ella estaba allí para bañarse como lo hacía regularmente, cuando algo llamó su atención. «¿Qué es eso allí?», preguntó la princesa señalando la cesta. Una de sus sirvientes se acercó al agua y trajo la pequeña cesta hasta la orilla. Al abrirla, todas se sorprendieron. Dentro estaba Moisés llorando suavemente. La princesa se arrodilló, mirando al bebé con una mezcla de ternura y curiosidad. «Este es un niño hebreo», afirmó, reconociendo de inmediato su origen. Pero, en lugar de desprecio, una sonrisa apareció en su rostro. «Lo adoptaré, será como un hijo para mí». Mientras tanto, Miriam observaba la escena con cuidado, reuniendo valor para acercarse. «Señora», dijo ella, saliendo de entre los juncos, «¿quiere que busque una mujer hebrea para amamantar al bebé por usted?». La princesa asintió, tal vez sin darse cuenta de la conexión entre la niña y el bebé. Miriam corrió inmediatamente hacia su madre, Jocabed.
Madre, la princesa quiere que cuides de Moisés. Jocabed apenas podía creer lo que escuchaba. Su corazón se llenó de gratitud a Dios mientras seguía a Miriam de vuelta al río. Allí, frente a la hija del faraón, Jocabed se presentó humildemente y fue elegida para cuidar a su propio hijo. El bebé Moisés regresaba a los brazos de su madre, pero ahora bajo la protección del palacio real. Jocabed sabía que eso era un milagro divino, y mientras volvía a sostener a Moisés, sintió que Dios tenía planes grandiosos para su hijo. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años. Durante la infancia de Moisés, Jocabed lo crió con amor y dedicación. Aprovechaba cada momento junto al niño para enseñarle sobre las promesas de Dios, la historia del pueblo hebreo y la fe que sustentaba a su familia. «Nunca olvides quién eres, hijo mío», le decía mientras miraba a los ojos de Moisés. Pero el tiempo de estar con su madre no duraría para siempre. Cuando Moisés alcanzó cierta edad, fue llevado al palacio, donde pasaría a formar parte de la corte real egipcia. Ahora, era oficialmente el hijo adoptivo de la hija del faraón. El contraste era inmenso. Desde las humildes viviendas hebreas hasta los grandiosos salones del palacio, Moisés creció rodeado de lujo, riquezas y la mejor educación que Egipto podía ofrecer. Aprendió sobre ciencia, política, guerra y religión egipcia. Se convirtió en un joven inteligente y habilidoso, respetado entre los nobles. Sin embargo, a pesar de vivir en el confort del palacio, Moisés no podía ignorar los recuerdos de lo que su madre le había enseñado. Sabía que no pertenecía completamente a ese mundo. Dentro de él, sentía un vacío y una creciente inquietud. Frecuentemente, Moisés observaba a los hebreos trabajando como esclavos, mientras él pasaba por allí con sus lujosas vestimentas. Cada golpe de látigo y cada grito de dolor le revolvía el corazón. Sabía que esos hombres y mujeres eran su gente. Mientras pasaba el tiempo, Moisés se encontraba dividido entre dos mundos: el poder y la riqueza de Egipto, y la fe y las raíces de sus ancestros. Esa dualidad sembró la semilla de un propósito mayor, que aún no comprendía completamente, pero que comenzaba a moldear el camino que le esperaba. Los años en el palacio pasaron rápidamente, y Moisés se convirtió en un hombre fuerte y preparado. Para todos los egipcios, él era un príncipe de Egipto, un líder en potencia, pero en el fondo, Moisés sabía que su corazón latía de una forma diferente. Un día, mientras caminaba fuera de los lujosos muros del palacio, vio algo que cambió todo. Un egipcio agredía brutalmente a un esclavo hebreo. Moisés se detuvo, la ira le hervía en la sangre, y no pudo contener su indignación. Avanzó contra el agresor, y en un impulso de rabia y justicia lo mató. Sin saber qué hacer, Moisés escondió el cuerpo en la arena, pero lo sucedido no pasó desapercibido. Al día siguiente, intentó intervenir en una discusión entre dos hebreos, pero fue confrontado. ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? El corazón de Moisés se aceleró. Se dio cuenta de que su acción se había difundido, y peor aún, el faraón sabía lo que había pasado. Moisés, ahora visto como un traidor tanto por los egipcios como por los hebreos, no tenía otra opción que huir. Abandonando todo, Moisés partió hacia el desierto de Madián, solo y desolado. Era el fin de su vida como príncipe de Egipto, pero también el comienzo de algo mucho más grande. Mientras caminaba por las vastas llanuras del desierto, Moisés no sabía que Dios estaba con él. Cada paso lo acercaba más al propósito para el cual había nacido. Sin el lujo, sin el título y sin las respuestas, Moisés comenzaba a comprender el valor de la humildad y la dependencia de Dios. Aún no lo sabía, pero el desierto sería el lugar donde Dios hablaría directamente con él y lo prepararía para liderar el mayor éxodo de la historia. Moisés llegó al desierto de Madián cansado, hambriento y cargando un peso de dudas y miedos. Había dejado atrás todo lo que conocía: el palacio, la familia adoptiva e incluso al pueblo hebreo al que deseaba proteger. Ahora estaba solo, en una tierra extraña.
Después de vagar durante días, encontró un pozo. Se sentó allí para descansar, sin saber que aquel lugar sería el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Mientras pensaba en su situación, un grupo de mujeres llegó al pozo para dar agua al rebaño de su padre. Antes de que pudieran terminar, llegaron pastores locales y comenzaron a expulsarlas con rudeza. Moisés, aunque exhausto, no pudo ignorar la injusticia. Se levantó y defendió a las mujeres, alejando a los pastores. Luego, les ayudó a dar agua al rebaño. Las mujeres le agradecieron y lo invitaron a ir a la casa de su padre, Jetro, un sacerdote de Madián. Allí, Moisés fue recibido con hospitalidad. Jetro, impresionado por el coraje y el carácter de Moisés, le ofreció alojamiento. Con el tiempo, Moisés comenzó a adaptarse a su nueva vida. Se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro, y se convirtió en pastor de ovejas, cuidando los rebaños en las montañas y valles de Madián. Los años pasaron y con ellos, Moisés experimentó un profundo silencio. Dejó atrás el peso de su pasado en Egipto y comenzó a encontrar paz en la simplicidad de la vida en el desierto. Pero, incluso en medio de la tranquilidad, algo dentro de él permanecía inquieto. Las noches estrelladas del desierto traían recuerdos de su juventud y de las historias que su madre contaba sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés sentía que ese Dios aún lo observaba, incluso en el aislamiento de Madián. No lo sabía, pero la calma que vivía era solo una preparación para el mayor llamado de su vida. Un día, Moisés guiaba el rebaño de Jetro por las laderas del monte Horeb, también conocido como el monte de Dios. El sol brillaba intensamente y el viento cálido soplaba entre las rocas. Caminaba atento, guiando las ovejas, cuando algo inusual llamó su atención. A lo lejos Moisés vio un arbusto que estaba en llamas. Pero había algo extraño. Aunque el fuego brillaba intensamente, la planta no se consumía por las llamas. Intrigado, decidió acercarse. ¿Por qué este arbusto no se quema?, pensó mientras caminaba con cautela hacia ese fenómeno. Cuando llegó más cerca, una voz poderosa, pero llena de autoridad, resonó desde el medio del fuego. «Moisés, Moisés», y se detuvo inmediatamente, su corazón latiendo con fuerza. «Aquí estoy», respondió con la voz temblorosa. «No te acerques», continuó la voz. «Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés obedeció, quitándose las sandalias, y se arrodilló ante aquella visión. Entonces, la voz se presentó. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Ante esto, Moisés cubrió su rostro con las manos, temeroso de mirar a Dios. Pero la voz continuó. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor por causa de sus opresores y sé cuánto están sufriendo. Por eso, descendí para librarlos de las manos de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y vasta, donde fluye la leche y la miel». El corazón de Moisés latía con fuerza mientras escuchaba esas palabras. Entonces, llegó el llamado directo. «Ahora ve, porque te estoy enviando al faraón para sacar a mi pueblo, los israelitas, de Egipto». Moisés se quedó paralizado. Él, que había huido de Egipto como un fugitivo, ahora estaba siendo llamado para regresar y enfrentar al faraón. Con la voz vacilante dijo: «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto?». Pero Dios respondió: «Yo estaré contigo, y esta será la señal para ti de que soy yo quien te envió. Cuando saques al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte». Aún así, Moisés se sentía inseguro. Temía no ser escuchado o no ser capaz de cumplir la misión. «¿Y si me preguntan quién me envió, qué debo decir?». Y Dios respondió: «Yo soy el que soy. Dile a los israelitas: yo soy, me envió a ustedes». En ese momento, Moisés entendió que no estaba solo. El Dios de sus antepasados estaba con él, y ese llamado cambiaría no solo su vida, sino la historia de un pueblo entero. Moisés se quedó en silencio,
luchando con sus propios sentimientos. Estaba ante un llamado divino, pero se sentía demasiado pequeño, demasiado débil para cumplir tal misión. Después de un momento de reflexión, Moisés cuestionó de nuevo: ¿y si el pueblo de Israel no me cree? ¿Y si no me escuchan? Ellos pensarán que estoy mintiendo. Dios, con paciencia y compasión, respondió: ¿qué tienes en tu mano? Moisés miró su mano y vio el bastón que llevaba como pastor de ovejas. Es un bastón, respondió. Dios le ordenó: tíralo al suelo. Moisés obedeció, y de inmediato el bastón se transformó en una serpiente. Dio un paso atrás, asustado, pero Dios le dijo: extiende la mano y agárrala por la cola. Moisés dudó, pero siguió la instrucción de Dios. Cuando agarró la serpiente por la cola, ésta volvió a transformarse en un bastón. Esto, dijo Dios, será una señal para ellos de que fui yo quien te envió. Pero Dios sabía que Moisés aún tenía dudas. Si no te creen a ti ni oyen la voz del primer signo, harán caso del segundo. Y si aún así no creen, toma agua del río Nilo y derrámala en el suelo. Se convertirá en sangre. Moisés estaba más perplejo que nunca, pero el llamado era claro. Sabía que no podía huir más. Aún así hizo un último intento. Señor, soy lento de habla y de lengua. No puedo expresarme como debería. ¿Cómo puedo ir ante el faraón? Dios una vez más respondió: ¿quién hizo la boca del hombre? ¿No soy yo el Señor? Ahora ve, yo te daré las palabras y la enseñanza de lo que debes hablar. Moisés, reacio, aún no se veía capaz. Señor, envía a otro, por favor. No soy digno, no soy capaz. Entonces Dios, con enojo, dijo: no hay más duda. Tu hermano Aarón, el levita, está en camino para encontrarte. Él hablará por ti, y ambos serán los mensajeros. Yo estaré contigo y con él. Ante estas palabras, Moisés ya no pudo objetar más. Sabía que, aunque sentía miedo e inseguridad, Dios lo había elegido, y su misión era irrevocable. Con el corazón pesado, pero determinado, Moisés partió de regreso a Egipto, llevando consigo la vara de Dios, la señal del poder divino, y la misión más grande que alguien podría recibir. Moisés y Aarón viajaron juntos, rumbo a Egipto. El camino, que parecía largo y árido, fue, para Moisés, marcado por una mezcla de expectativas y temores. La misión que Dios le había confiado pesaba sobre sus hombros, pero la presencia de su hermano a su lado lo confortaba. Llegaron a la tierra donde los israelitas estaban cautivos, y con el corazón latiendo fuerte, se dirigieron a los ancianos del pueblo hebreo. Al presentarse dijeron: el Señor, el Dios de sus padres, me ha enviado para liberarlos y guiarlos a la tierra prometida. Mostraron los signos de Dios, la vara convertida en serpiente y el agua del Nilo convertida en sangre. El pueblo creyó en la palabra de Moisés y Aarón, y por primera vez en muchos años, sus corazones se llenaron de esperanza. Con la confianza del pueblo, Moisés y Aarón se dirigieron al palacio del faraón. Era hora de enfrentarse al hombre más poderoso de Egipto, que había mantenido a su pueblo cautivo durante más de 400 años. Moisés sabía que este enfrentamiento no sería fácil, pero no podía retroceder. Al llegar ante el faraón, Moisés habló con autoridad. Así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. El faraón, con una sonrisa despectiva, respondió: ¿quién es ese Señor a quien debo obedecer? No conozco al Señor, y no dejaré que Israel se vaya. Ante este rechazo, Moisés y Aarón realizaron el primer milagro. Aarón lanzó la vara al suelo, y se convirtió en una serpiente. Los magos y hechiceros del faraón, impresionados, hicieron lo mismo con sus propias varas, convirtiéndolas en serpientes. Pero en un acto de poder divino, la serpiente de Aarón devoró a las otras. A pesar de esto, el faraón permaneció firme en su decisión, ignorando la clara señal de Dios. Moisés sabía que la batalla apenas comenzaba,
y el camino hacia la libertad de su pueblo sería largo y lleno de desafíos. Dios endurecerá el corazón del faraón, pensó Moisés, y él no cederá fácilmente. Pero la victoria será del Señor, que es más poderoso que cualquier hombre o reino. Moisés y Aarón enfrentaron al faraón innumerables veces, cada una más difícil que la anterior. El mensaje siempre era el mismo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero el faraón se negaba, y su corazón se volvía más duro con cada rechazo. Fue entonces cuando Dios, en su infinita sabiduría, envió las 10 plagas sobre Egipto, una serie de señales poderosas para mostrar su dominio sobre toda la tierra. La primera plaga fue la transformación de las aguas del Nilo en sangre. Todos los ríos, canales y reservorios de agua se volvieron rojos, y los peces murieron. Todo Egipto quedó sin agua potable, pero el faraón, terco, siguió negándose a liberar al pueblo de Israel. La segunda plaga fue la infestación de ranas, que cubrió todo Egipto. Invadieron las casas, los palacios e incluso las camas de los egipcios, pero aún así, el faraón no cedió. Entonces, Dios envió la plaga de los piojos, seguidos por las moscas, que infestaron el país y trajeron sufrimiento al pueblo egipcio. Luego vino la plaga del ganado, que fue afectado por enfermedades, matando a muchos animales. A pesar de tanto sufrimiento, el faraón aún no liberaba a los israelitas. La sexta plaga trajo úlceras dolorosas a todos los egipcios y a sus animales, mientras que la séptima plaga, una lluvia de granizo, destruyó los cultivos y árboles. La octava plaga, una invasión de langostas, devoró todo lo que quedaba. Cuando llegó la novena plaga, una oscuridad total cubrió Egipto durante 3 días, una oscuridad tan densa que los egipcios no podían moverse. Durante esos 3 días, el pueblo de Israel estuvo protegido, pero el faraón aún se negaba a liberarlos. Finalmente, Dios envió la 10ª plaga, la más terrible de todas, la muerte de los primogénitos egipcios. Durante la noche, el ángel de la muerte pasó por todas las casas de Egipto, matando a los hijos mayores de cada familia. Solo las casas de los israelitas, que habían marcado sus puertas con la sangre de un cordero, fueron perdonadas. Cuando el faraón vio la tragedia que se abatió sobre su tierra, su corazón finalmente se quebró. Llamó a Moisés y a Aarón y, con lágrimas en los ojos, exclamó: «Lleven a su pueblo, váyanse, salgan de mi país». El pueblo de Israel, finalmente liberado de la esclavitud en Egipto, salió apresurado, llevando sus pocas pertenencias. La alegría de escapar de la opresión se mezclaba con la incertidumbre del camino por delante. Dios, en su misericordia, los guiaba de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego, para que siguieran por el desierto sin perderse. Pero el faraón, ahora consumido por el arrepentimiento, decidió ir tras los israelitas. Reunió a su ejército y persiguió a los fugitivos, alcanzándolos cuando estaban acampados cerca del Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel vio a los egipcios acercándose, el miedo se apoderó de sus corazones. «¿Acaso vinimos hasta aquí para morir en el desierto?», gritaron. «¿Por qué nos sacaste de Egipto, Moisés?». Moisés con valentía respondió: «No teman, manténganse firmes y vean la liberación que el Señor les dará hoy. Los egipcios que ven hoy, nunca más los verán». De repente llegó la orden de Dios a Moisés: «Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar». Moisés obedeció, y el mar se dividió. Una pared de agua se levantó a ambos lados, formando un camino seco en el medio. El pueblo de Israel, con el corazón lleno de fe, caminó por el fondo del mar, cruzándolo como si fuera un camino seguro entre las aguas. El ejército egipcio, decidido a alcanzar a los israelitas, avanzó tras ellos, pero Dios, en su grandeza, hizo que la columna de nube que guiaba a los israelitas se pusiera entre ellos y los egipcios, proporcionando una oscuridad que impidió el avance de los egipcios. Cuando los israelitas estuvieron a salvo al otro lado, el Señor dio una orden: «Moisés, extiende tu mano sobre el mar». Moisés hizo como Dios le pidió, y las aguas regresaron cubriendo al ejército del faraón.
No quedó ningún egipcio con vida. El Señor había dado la victoria a su pueblo de manera poderosa y definitiva. Los israelitas, maravillados con la liberación, cantaron y bailaron, alabando a Dios. Cantaré al Señor porque Él triunfó, gloriosamente, lanzó al mar el caballo y su jinete. La jornada de libertad apenas comenzaba, pero ese momento selló para siempre la fidelidad y el poder de Dios en la vida de su pueblo. Tras la victoria gloriosa en el Mar Rojo, el pueblo de Israel inició su viaje por el desierto. Aunque libres de la esclavitud, se encontraron en un lugar árido y sin recursos, donde el sol abrasador y la falta de agua hacían que cada día fuera una prueba de fe. El camino parecía interminable, y pronto surgieron las primeras dificultades. Al principio el pueblo murmuró contra Moisés: ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir de sed en este desierto? Gritaron. Moisés, con el corazón pesado, fue a Dios y pidió ayuda. El Señor escuchó el clamor de Moisés y le ordenó: Toma tu vara y golpea la roca en Horeb, y de ella saldrá agua. Moisés obedeció, y, milagrosamente, el agua brotó de la roca, saciando la sed de todos. Pero como el desierto era implacable, pronto comenzaron nuevas quejas. Cuando la comida escaseó, el pueblo se quejó: ¿Tendremos que morir de hambre aquí? Dios, una vez más, escuchó el clamor de su pueblo y envió maná, un alimento celestial que caía del cielo todas las mañanas. También les envió codornices para comer. El maná fue una señal clara de que Dios cuidaría de su pueblo, incluso en medio de las dificultades. Con el tiempo, el pueblo de Israel siguió quejándose, lamentándose por la dura jornada y la falta de confort. Pero Dios, en su paciencia y misericordia, seguía proveyendo y guiando a su pueblo, renovando siempre sus fuerzas para que siguieran adelante. En una de las paradas en el desierto, Moisés subió al monte Sinaí para buscar orientación de Dios. Allí pasó 40 días y 40 noches en oración y ayuno, recibiendo las instrucciones de Dios para la vida del pueblo de Israel. Durante su ausencia, el pueblo, temeroso, construyó un becerro de oro y comenzó a adorarlo, olvidándose del Señor que los había liberado. Cuando Moisés bajó del monte y vio la idolatría, su corazón se llenó de ira y tristeza. Rompió las tablas de piedra en las que estaban escritos los mandamientos de Dios y destruyó el becerro de oro. Quien esté del lado del Señor venga a mí, ordenó Moisés, y la tribu de Leví se acercó. Moisés, con celo por Dios, ordenó a los levitas que castigaran a los idólatras, y alrededor de 3,000 hombres murieron ese día. El pueblo, ahora en lamento y arrepentimiento, buscó el perdón de Dios. Moisés, como intercesor, subió nuevamente al monte Sinaí para pedir clemencia en favor del pueblo. Dios, en su misericordia, renovó su pacto con Israel y dio a Moisés nuevas tablas, nuevamente con los 10 mandamientos grabados. El viaje por el desierto continuaría siendo difícil, pero el pueblo de Israel sabía que Dios estaba con ellos, proveyendo, corrigiendo y guiando cada paso. Después de muchos años en el desierto, la tierra prometida de Canaán finalmente estaba al alcance de Israel. Dios había cumplido sus promesas de protección y provisión, y ahora era el momento de conquistar la tierra que Él había reservado para su pueblo. Moisés, con la orientación de Dios, envió a 12 espías, uno de cada tribu, para explorar la tierra y traer un informe sobre sus condiciones. Cuando los espías regresaron, trajeron buenas noticias. La tierra era realmente maravillosa, una tierra que fluye leche y miel. Pero 10 de los espías, al ver a los gigantes que habitaban la tierra, se aterraron y dijeron: «No podemos conquistar esta tierra. Los habitantes son fuertes y sus ciudades están fortificadas. Somos como langostas ante ellos». Solo Josué y Caleb, 2 de los espías, confiaron en Dios y dijeron: «Con la ayuda del Señor podemos conquistar la tierra. Él entregará a nuestros enemigos en nuestras manos». Pero el pueblo, movido por el miedo, comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón: «¿Por qué nos sacaron de Egipto?
¿Para dejarnos morir aquí en el desierto? Sería mejor volver a Egipto. La desobediencia del pueblo enfureció al Señor, y Él declaró que, debido a la falta de fe y confianza, esa generación no entraría en la tierra prometida. Solo Josué y Caleb, los 2 espías que confiaron en Dios, entrarían. El pueblo, que dudó y se quejó, tendría que vagar por el desierto durante 40 años más, hasta que naciera una nueva generación, más dispuesta a seguir la orientación de Dios. Moisés, entristecido por la falta de fe del pueblo, intercedió una vez más en favor de Israel, pidiendo que Dios no destruyera completamente al pueblo. Dios, en su misericordia, escuchó la oración de Moisés, pero la sentencia ya estaba dada. La generación incrédula no vería la tierra prometida. Con esto, el pueblo de Israel continuó su peregrinaje por el desierto, esperando el día en 1960 que una nueva generación tomaría posesión de la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Después de la muerte de Moisés, Josué, su fiel siervo y sucesor, fue elegido por Dios para liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Dios le dio a Josué una promesa de fuerza y coraje, asegurándole que estaría con él así como estuvo con Moisés. «Sé fuerte y valiente», dijo Dios, «porque tú conducirás a este pueblo para heredar la tierra que yo prometí a sus padres».